Hola, hoy vamos a ver el tema las ideas principales y secundarias. Vamos con el primero. El tema de un texto puede comprenderse como aquella idea global que une y agrupa la mayoría de la información presente al interior de un escrito. Para identificar el tema de un texto, basta con responder a la pregunta ¿de qué se habla en el texto? Entonces, les doy un ejemplo. Si yo estoy en un grupo de conversación hablando acerca del agua que es necesaria para vivir, que hace que el cuerpo funcione bien, que me permite darme un baño y estar limpio, también que mi mamá la ocupa para cocinar y que incluso espanta al gato y al perro. Entonces llega alguien a la mitad de la conversación y nos pregunta, ¿de qué hablan? Ahí nosotros no le contamos toda la historia, sino que resumimos y le decimos en este caso el agua. El agua es el tema de lo que estamos hablando. Y si fuera un texto, nos hacemos la pregunta de qué se habla en el texto y nosotros podríamos saber que es del agua. Vamos ahora con la idea principal. Por su parte, la idea principal corresponde a aquella información particular que deriva del tema del texto, la cual se caracteriza por ser más detallada y profunda. Para identificar la idea principal de un texto, basta con responder a la pregunta ¿qué se dice sobre el tema? Entonces, si seguimos con el ejemplo anterior, donde hablábamos de la importancia del agua, que era necesaria para vivir, que hacía que el cuerpo funcionara bien, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos la idea principal del tema? Nos hacemos la pregunta, ¿qué se dice sobre el tema? Y en este caso, ¿qué es lo que se dice? Que el agua es necesaria para vivir. Continuemos ahora con las ideas secundarias. Por último, la idea secundaria es aquella información específica y complementaria que deriva de la idea principal del texto. Cabe destacar que este contenido suele ser menos relevante en la comparación con la idea principal del tema. Para identificar la idea secundaria de un texto, basta con responder a la pregunta ¿qué se dice sobre la idea principal? Siguiendo con nuestro ejemplo, donde hablábamos del agua, de la importancia de esta y lo necesario que era para vivir, podemos decir que el tema era el agua, que la idea principal, que el agua es necesaria para vivir y nos hacemos la pregunta, ¿qué se dice sobre la idea principal? Bueno, nosotros ahí comentábamos que el agua nos permitía darnos un baño agradable por la mañana, esa es una idea principal, que nuestra mamá la ocupaba para cocinar o también para espantar a los perros y a los gatos. Entonces, para resumir, podemos decir que en el tema debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué se habla en el texto? Con la idea principal, la pregunta es ¿qué se dice del tema? Y la idea secundaria, la pregunta es ¿qué se dice de la idea principal? Veamos ahora en el ejemplo. La ingeniería genética es una de las grandes revoluciones del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino también en el ético. Mas, su trascendencia futura no puede predecirse, pues apenas ha comenzado a conocerse la sustancia clave de su estudio, el ácido desoxirribonucleico, estructura de ADN o DNA. Entonces nos preguntamos, para identificar el tema, ¿de qué se habla en el texto? Y podemos ver que se habla de la ingeniería genética. Ahora, para identificar la idea principal, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del tema? Que es
una de las grandes revoluciones del siglo XX. Y podemos identificar claramente la idea principal. Ahora identificamos las ideas secundarias. ¿Qué se dice de la idea principal? Que ha trascendido de los muros de los laboratorios. También se dice que ha impactado en la sociedad tecnificada y también que no se puede predecir. Entonces ahí identificamos claramente las ideas secundarias. Veamos ahora un último ejemplo. La forma de llevar el cabello puede variar de un lugar a otro y de una época a otra. Lo que se considera impopular en una escuela puede ser la última moda en alguna otra parte. Y lo que parece hermoso hoy puede, en 100 años más, ser motivo de carcajadas de aversión. Durante la Edad Media, por ejemplo, las mujeres europeas se quitaban las cejas y se rasuraban el pelo que enmarcaba su rostro. En la década de 1970, el peinado conocido como mohicano, que usaron primero los indígenas norteamericanos, se hizo popular entre algunos jóvenes británicos. En la década de 1990, a algunas personas de Estados Unidos les gustaba rasurarse diseños o sus iniciales en el cabello. Veamos, ¿de qué se habla en el texto? De la forma de llevar el cabello. Tenemos el tema, que es la forma de llevar el cabello. Entonces identifiquemos la idea principal. ¿Qué se dice del tema? Que puede variar de un lugar a otro y de una época a otra. Sigamos con las ideas secundarias y hagámonos la pregunta. ¿Qué se dice de la idea principal? Se dice que lo que se considera impopular en una escuela puede ser la última moda en alguna otra parte. Ahí tenemos la primera idea secundaria. Y por otro lado tenemos lo que parece hermoso hoy puede en 100 años más ser motivo de carcajadas de aversión. Ahí encontramos la segunda idea